Buenos días, yo soy Lucas Solano. Muchas gracias por asistir a este webinar, a este seminario. La verdad va a ser muy eficiente, no nos vamos a demorar mucho tiempo, vamos a ir muy concreto, vamos a ir muy al grano. Como les dije, yo soy Lucas Solano, yo soy el gerente de planeación patrimonial. Em, y como gerente de planeación patrimonial, yo me dedico a varias cosas. Yo me dedico a analizar el patrimonio de los clientes, analizo el patrimonio de los clientes y buscamos protegerlos desde tres puntos de vista. El primero, protección del patrimonio frente a posibles negocios que hagan, frente a miembros de la familia que lleguen nuevos, que quieren protegerse, frente a cualquier situación que sea ajena al día a día de las familias. Dentro de la planeación patrimonial tenemos en cuenta la planeación fiscal, obviamente tratando de identificar las ventajas fiscales que hay, si las hay, y por otro lado, la planeación sucesoral que es tan importante. Yo creo que en este momento nos ha dado un poco de momento para pensar en la planeación patrimonial y que es un tema supremamente importante que todos debemos hacer. Em, quiero contarles un poco sobre cómo vamos a trabajar este seminario. Vamos a dejar las preguntas al final. Tenemos un espacio, no sé si lo ven en Zoom, hay un espacio de preguntas y respuestas. Las preguntas son privadas, es decir, solo yo las veo, entonces pueden hacerlas y yo simplemente las voy a repetir al final. También es privado los participantes, entonces no hay ningún temor a que nos vean ni nada, y las preguntas tampoco porque son privadas. Y finalmente hay una encuesta sobre el seminario. Entonces, ahora sí, demos inicio al tema y por qué estamos volviendo a hablar de normalización en este momento. La verdad es que este seminario volvió a nosotros, o tuvimos la idea de hacerlo, porque había muchos clientes interesados en hablar sobre el tema de la normalización en este momento. Comenzamos a tener varios clientes interesados y dijimos, oye, esto no es un tema que los clientes ya no estén pensando en él, sino que es un tema que todavía tiene una vigencia bien interesante. ¿Por qué lo están haciendo? Y lo vamos a ver en ejemplos más adelante. Les quiero dar un poco de contexto primero, pero básicamente hay dos razones y ustedes la saben. Una es precisamente el dólar. El dólar es un factor muy importante en este momento. Tenemos un dólar muy alto que generaría una diferencia en cambio y con lo cual traería más pesos de los que inicialmente tenía, y lo vamos a ver con un ejemplo, y eso es lo que ha motivado a muchos clientes a normalizar los activos, ¿cierto? Y dos, porque hay muchas oportunidades en este momento. A pesar de que todo está tan revuelto, la verdad es que este es el momento en donde más oportunidades hay ahorita. Vamos a concentrarnos en este tema puntualmente y quiero mostrarles un poco sobre la coyuntura actual y dónde está más bien Colombia en todo el tema de transparencia fiscal, intercambio de información. Colombia se ciñe a los lineamientos de la OCDE, tiene varios acuerdos bilaterales e intercambia información vía FATCA y vía CRS. ¿Esto qué implica? Esto implica varias cosas y es, Colombia está en un momento en donde da información y obtiene información. Todo esto que yo estoy mencionando aquí en esta parte de la presentación, yo creo que es importante, pero esto cómo se materializa, y yo creo que lo vivimos un poco el año pasado, en donde vimos que la DIAN ya no enviaba unas cartas en general diciendo, oiga, yo creo que tal vez usted tiene unos recursos en alguna parte del mundo. No, el año pasado comenzamos a recibir cartas en donde la DIAN decía particularmente, usted en Reino Unido, en esta cuenta, tiene tanto saldo. Entonces son informaciones mucho más precisas de las que tuvimos en un momento y, y esta información hay que ponerse a pensar, esto va a seguir mejorando esa calidad de la información que va a recibir la DIAN. Otro tema que me parece muy importante personalmente, por el cual
siento que las personas no lo están pensando en este momento, lo de la normalización por eso, sino más por el dólar, pero en el futuro, de aquí a septiembre 25, sí lo van a estar pensando. Es esto que voy a mostrar, y es, ustedes han visto en las noticias que Panamá planea intercambiar automáticamente información hacia septiembre. Hay que ver en qué termina esto, ¿cierto? Pero digamos que esto es un tema que se ha venido trabajando desde algún tiempo. Ya las firmas de abogados en Colombia desde el año pasado ya venían con ciertos recelos sobre, oiga, usted está escondido en Panamá, digamos que Panamá no va a intercambiar información, pero tengamos cuidado, y ya han cambiado esa noción de antes de Panamá nunca va a intercambiar, a quizás de pronto sí, y tuvimos esa noticia hace como un mes tal vez, y yo creo que es importante tenerla y saber que eventualmente Panamá sí va a intercambiar información automáticamente. Entonces, este es un poco el contexto. Veamos ahora las preguntas de qué es normalización. Yo sé que este es un tema que el año pasado se vivió bastante, pero vale la pena repetirlo, es decir, se vivió en el sentido de, ustedes estuvieron en varias charlas que les hablaban sobre normalización y demás, pero vale volverlo a repetir con las normas actuales y cuáles son las actuales. Es un impuesto, la normalización es un impuesto, no es una amnistía que recae sobre personas naturales y personas jurídicas. Em, Estas personas naturales y personas jurídicas se pueden acoger a aquellos que tengan activos omitidos o pasivos inexistentes al 1 de enero del 2020. ¿Por qué al 1 de enero del 2020? Básicamente porque este es un nuevo impuesto que creó la ley 2010, ¿cierto? Y básicamente es para aquellas personas que tengan activos omitidos o pasivos inexistentes o que quieran realizarle algún saneamiento. Quizás algún activo que se declaró por un menor valor y quiera declararse por un mayor valor. Se declara, liquida y paga hasta el 25 de septiembre del 2020. Ojo, esto es importante. Y aquí quiero tocar varios temas. Mi fecha máxima para hacer todo eso, para liquidar y pagar, es 25 de septiembre. Pero si la DIAN pasado mañana saca el formulario, yo lo puedo hacer pasado mañana. ¿De acuerdo? No hay ningún impedimento en hacerlo pasado mañana, entonces lo puedo hacer pasado mañana. Pero es hasta el 25 de septiembre, pero puedo realizar esta declaración anticipadamente cuando ya esté el formulario. Otro tema importante, que es una pregunta que suele llegarnos, digamos que tengo una experiencia bastante importante en todo este tema de normalización. Yo puedo traer los recursos antes de declarar y pagar. Sí, yo puedo traer los recursos ya, que es lo que están haciendo algunos clientes, aprovechar la tasa de cambio, traer los recursos y declarar cuando salga el formulario o cuando sea la fecha máxima. Entonces yo puedo ir trayendo los recursos y declarar posteriormente. Después del 25, estas son como preguntas que me hacen y vale la pena tenerlas acá. Después del 25 de septiembre se puede presentar. La respuesta es no, es una única fecha, no se puede presentar, no se puede corregir. Entonces, la fecha es hasta el 25 de septiembre. El gobierno ha dicho que esta es la última normalización. Quién sabe, pues con todo lo que está pasando ahorita, pero lo importante ahorita es quizás aprovechar un dólar interesante, pero lo que sí ha dicho el gobierno, hay que ver qué va a pasar, es que esta en principio debía ser la última normalización. Ahora, ¿qué sí nos damos cuenta de esta normalización en particular? Lo siguiente, que esta normalización, a diferencia de la anterior, es más costosa. Unos puntos, no mucho más costosa, es algunos puntos más costosa. ¿Cuánto pago por eso? Y aquí está, ¿cuánto es la tarifa? Básicamente hay dos tarifas, como ustedes han probablemente escuchado. La tarifa del 15%, que antes era el 13%. ¿Cuándo pago esa del 15%? Básicamente cuando dejo activos en el exterior, los dejo y digo, oiga, yo no los quiero traer a Colombia, yo los voy a dejar, si los tengo en Estados Unidos o en Europa, los dejo en Europa, pero yo le digo y le cuento al gobierno. La tarifa reducida solo se aumentó un punto porcentual, es del 7.5 la actual, antes el año pasado fue el 6.5, con lo cual hay personas
pensando en este momento en aprovechar quizás esa tarifa del 7.5 que sigue siendo bastante atractiva. Sin embargo, si me acojo a la tarifa reducida del 7.5, debo saber que debo tener los recursos invertidos en Colombia por 2 años hasta el 31 de diciembre del 2022. ¿De acuerdo? Tengo esa fecha en la cual es una fecha máxima em, en donde me dicen como mínimo se debe tener esos activos invertidos en Colombia hasta el 31 de diciembre del 2022. ¿Por qué 31 de diciembre de 2022? Básicamente por lo siguiente, la fecha máxima para atraer esos recursos, todo esto que estamos hablando ahorita de la normalización, el 31 de diciembre de este año, del 2020. ¿Por qué estamos hablando de traerlo ahorita? Por el dólar, pero yo tengo plazo de traerlo hasta el 31 de diciembre del 2020, el año en curso. Por eso la fecha, la permanencia de los 2 años se cumple hasta el 31 de diciembre del 2022. ¿Dónde se pueden invertir los recursos repatriados? Ojo, aquí es importante y con esto estamos teniendo, yo les decía, hemos manejado muchos casos, hemos tenido muchos clientes con esto, hemos monetizado muchos recursos, hemos ayudado a los clientes a monetizar recursos importantes. Sabemos que el mercado se ha enredado un poco en esa monetización, pero nosotros tenemos una experiencia interesante en eso. ¿Dónde se pueden invertir? Y ojo la palabra que uso, invertir. Yo no estoy hablando de gastar, yo no estoy diciendo que voy a gastármela jugando en Colombia, no, tiene que ser inversión. ¿Inversión qué es? Inversión es, se entiende, y esto hay conceptos de la DIAN y hemos venido entendiendo, sobre todo porque la DIAN pregunta en qué se invirtió los recursos. Hemos visto que le han llegado a clientes, digamos, preguntas sobre en qué se invirtió. Entonces, yo puedo ir desde algo tan básico como es, yo la tengo invertida en mi cuenta de ahorros, o yo la tengo invertida en este lote, o yo la tengo invertida en un fondo de inversión colectiva, o la tengo en un fideicomiso, o lo tengo en un fondo de pensiones voluntarias, desde algo tan básico como la cuenta de ahorros, pero todo lo que se entienda que es inversión, más no gasto. Eso es importantísimo que lo tengan en cuenta. Y como les decía hace un rato, la fecha máxima para repatriar los recursos sería 31 de diciembre de 2020, pero estamos teniendo esta conversación en este momento, por lo que ya. ¿Cuáles son las ventajas básicamente que hay de hacer una normalización? Pónganse a pensar en esto. Estos son activos que fueron omitidos, que en algunos casos no pagaron impuesto de renta, ¿cierto? No pagaron el impuesto de renta que en Colombia hoy en día va del 0% hasta el 39%. Las personas que se normalicen y traigan pueden hacer uso de la tarifa reducida que es del 7.5, entonces comparamos 39% versus 7.5, pues hay una diferencia importante. 50% de los activos normalizados son deducibles del impuesto al patrimonio. Recordemos que tenemos impuesto al patrimonio por estos 2 años, 2020 y 2021, con lo cual lo que yo normalice, lo que yo normalice y traiga al país, me puedo deducir el 50%. Por otro lado, tenemos que la renta presuntiva, esto es sumamente importante, esto es un aprendizaje muy importante que tuvo el gobierno con la primera normalización que tuvimos en el año 2015 y fue, ojo, la gente normalizó, pero después tuvimos una renta presuntiva que se comió a las personas, que decía, escucha, el Estado me presumía el 3.5 de mi patrimonio como ingreso presunto, con lo cual después pagaba pues por la tarifa correspondiente, pero ¿qué hizo el gobierno? Dijo, no podemos tener estas dos cosas, no podemos tener un impuesto al patrimonio, no podemos tener normalización y no podemos tener renta presuntiva al tiempo, con lo cual aceleró con esta ley del 2000, ley 2010, aceleró el decaimiento de la renta presuntiva y dijo, oiga, ¿sabe qué? Vamos a bajarla al 0.5 para el 2020, para este año debía estar en el 1.5, vamos a bajarla al 0.5 y para el 2021, que también debía estar en el 1.5, la dejó en el 0. Entonces, ahí vemos algunas ventajas en impuestos y ventajas en sanciones, pues no hay comparación
patrimonial, no van a ver qué patrimonio tenía en el 2019 versus el del 2020. Hay un canal cambiario para atraer los recursos. Ustedes saben que las sanciones cambiarias en esta materia son bastante onerosas. Y por último, no hay delito penal. El delito penal lo voy a dejar de último porque la verdad hubo unas modificaciones importantes que suavizaron un poco el tema frente a lo que teníamos inicialmente en la ley de financiamiento. Avancemos hacia los ejemplos, yo creo. Como les dije, quiero ser bastante concreto en esto para que ustedes se lleven una idea bastante clara sobre este tema. Esas son las razones que yo veo de por qué hacer una normalización en este momento. Ya he repetido infinitas veces en esta conversación el tema del dólar, y ahorita les voy a mostrar un ejemplo con eso, las posibilidades de inversión en Colombia, que en este momento hay varias, y este es un tema que créanme, no ahorita, pero sí en algunos meses, este tercero que tengo aquí, Panamá, va a motivar a algunas personas a normalizarse. No en este momento, yo sé que este es el menor temor ahorita, pero en la medida que nos vayamos acercando hacia septiembre, que es la misma, tenemos fecha de normalización septiembre y en principio fecha de intercambio de información con Panamá también en septiembre. Entonces, yo creo que ese tema de Panamá va a irse acrecentando hacia la fecha septiembre 25 y vamos a ver que van a haber más personas pensando en normalizarse, no por dólar, no por posibilidades de inversión en Colombia en ese momento, sino por Panamá. Hagamos un ejercicio que tengo aquí de qué sería normalizar $1.000.000. Supongamos yo al 1 de enero tengo $1.000.000, pero yo en Colombia no normalizo en dólares, sino que a mí me dan unas tasas, a mí me dicen, usted se tiene que normalizar con unos rangos, ¿de acuerdo? Entonces, la norma me dice, usted tiene que normalizar a lo que estaba la TRM al 1 de enero del 2020, ¿de acuerdo? Entonces, si yo busco la TRM al 1 de enero del 2020, del año en curso, era 3.277, ¿cierto? Pero si yo traigo dólares a Colombia en este momento, aquí puse un dólar promedio porque estaba haciendo la presentación y pues la verdad se ha movido hacia 4.100, ayer cerró en 3.982, pero puse un dólar promedio de 4.000 en este momento, que algunas personas dicen, oiga, no sabemos si esto va a permanecer en este monto, muchos dicen que no, pero hay que ver cómo avanza este tema. El dólar promedio de monetización, yo pongo en mi ejemplo 4.000. Entonces, ¿qué pasa en este caso? La normalización me dice, oiga, usted tiene que señalar qué activos omitidos tenía el 1 de enero del 2020, ¿de acuerdo? Supongamos que la persona tiene, el contribuyente tiene $1.000.000. Entonces, lo que normalizaría sería 3.277 millones de pesos. Pero cuando monetiza ese $1.000.000, pues no va a traer 3.277, sino que va a traer 4.000 millones de pesos. Y por cada $1.000.000, entonces va a haber una diferencia en cambio de 723 millones de pesos. Y el ejemplo que les quiero poner en este momento es una de las ideas. Ahorita vamos a ver ejemplos como más sencillos de qué pasa, cuánto no cuánto pago, pero de lo de la diferencia en cambio se me hace supremamente importante por lo siguiente, y es 723 millones de pesos es la diferencia en cambio. Con esos 723 millones de pesos, ojo, yo aquí, yo puedo, con esos 723 millones de pesos, yo puedo pagar el impuesto de normalización y repatriación, que sabemos que es hoy en día el 7.5. Entonces, ¿de dónde salen estos 245 millones de pesos? De multiplicar 7.5 por 3.277 millones de pesos, que era lo que tenía el 1 de enero, que es lo que dice la norma que yo debo normalizar. ¿Y de dónde estoy sacando esos 245? De la diferencia en cambio que hay en este momento. Por otro lado, si yo genero una diferencia en cambio, eso es renta gravada, eso es renta común y corriente gravada, y aquí yo digo cuánto pago por ese, cuánto es el impuesto de la diferencia en cambio, porque estoy trayendo plata nueva, que en principio no debería ser parte de la normalización, en principio no debería ser parte de la normalización. ¿Cuánto pago por esos 723 que me gano en el año 2020? Porque esto es plata nueva, porque la estoy trayendo a Colombia y la estoy liquidando y demás, que es lo que dice la norma de diferencia en cambio. Pues pago
227 millones de pesos. ¿Cuánto me queda de esa diferencia en cambio? Me quedan 200, casi 250 millones de pesos. Entonces, esto es un ejercicio bien interesante para entender que con el valor del dólar que está hoy en día, yo pago la normalización, pago el impuesto de la diferencia en cambio y me quedan recursos. Damos otro ejemplo sencillo, el mismo ejemplo, pero ahora con 2 millones de dólares. Em, ahorita, acuérdense, pueden hacer las preguntas en la sección de preguntas y respuestas y que las vamos a responder al final. Entonces, por cada 2 millones de dólares hay una diferencia en cambio de 1.446. Si yo normalizo, traigo esos recursos a Colombia, ya sabemos que es un término de 2 años que se cumple en el 31 del 2022. ¿Qué vemos acá? Pagar un impuesto del 7.5, ¿cierto? Que es básicamente 2 millones de dólares por 3.277. Ahí es de donde salen esos 491 millones de pesos. De normalizar y repatriar 2 millones de dólares. Ahora, estoy trayendo plata nueva, que en principio son estos 1.446 millones de pesos. Estos 1.446 millones de pesos son unos recursos nuevos, de lo que dice el estatuto tributario, y el impuesto que pago por eso son 508. Y de la diferencia en cambio, es decir, del dólar a 4.000 en este momento, me quedan 445 millones de pesos. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que estamos viendo y que vieron algunos clientes, que aquí fue donde surgió la idea de hacer este seminario con ustedes? Es, ojo, en la normalización, si yo me normalizo en este momento con este dólar como está, la monetización y el dólar promedio que está más o menos en 4.000, me da para pagar la normalización, me da para pagar el impuesto por diferencia en cambio y me quedan recursos. Entonces, por eso algunos clientes han venido haciendo este proceso porque lo han considerado oportuno en este momento, a pesar digamos, el 7.5 igual es una plata importante, el impuesto por diferencia en cambio sigue siendo una plata importantísima, pero recordemos que pagar el 7.5 versus el 39, y les voy a mostrar un ejemplo de qué pasa cuando uno no normaliza, por ejemplo, la diferencia es muy importante y es muy grande, la verdad. Pasemos a otro tema, ¿quién puede normalizar? Y vamos a volver a unos ejemplos más sencillos. La verdad, pueden normalizar distintas personas, la norma está habilitada, puede normalizar la persona natural, puede normalizar el grupo familiar, y ya les explico cómo, cuándo pasa, o la persona jurídica. También una persona jurídica puede hacerla. Unos tienen más contras, perdón, unos tienen cosas positivas más que otros, y veámoslo. Entonces, por ejemplo, una persona natural, si yo solo normalizo los activos y todo queda en cabeza mía, yo tengo que saber que es probable que esté sometido a impuesto al patrimonio, pero que me puedo restar el 50% de lo que hizo y traigo, ¿de acuerdo? Pero todo queda concentrado en mi cabeza. En el grupo familiar hemos visto esto, y cuando pasa, nos ha pasado que hay personas que tenían estructuras en el exterior, y vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Tenían estructuras en el exterior en donde decían, miren, yo como papá y mamá somos los primeros beneficiarios, pero mis hijos como segundos beneficiarios tienen esta participación, y tenían repartido esos recursos entre los distintos miembros de la familia. Se normaliza en cabeza de esos mismos miembros, ¿cierto? De este grupo familiar. ¿Y qué pasa ahí? Pues que los recursos se atomizan en más partes, no en una sola persona, y es posible que de pronto o no se pague impuesto al patrimonio o se pague menos impuesto al patrimonio. Ya lo vamos a ver con un ejemplo también. Finalmente, hay muchas personas que han optado por hacerlo, y por hacerlo a través de las personas jurídicas, normalizar los activos, es decir, toda esa plata que yo tengo, mi tía, lo normalizo a través de una persona jurídica en Colombia, eh, que, digamos, es una posibilidad. Una de las ventajas es que las personas jurídicas no están sometidas al impuesto al patrimonio. Eh, la percepción del dicho activo por la persona jurídica no aumenta el valor de las acciones. Es decir, si yo tengo acciones hoy en día de una compañía
que valen 1.000 pesos y yo normalizo activos en esa compañía, esas acciones de 1.000 pesos no valen más, no van a valer ahora 10.000, sino que sigan valiendo los mismos 1.000. Pero ojo, este es un punto importantísimo y es, esto lo fueron definiendo a lo largo de la anterior normalización, la verdad, y fueron saliendo conceptos al respecto. Si yo en el futuro digo, oye, ¿sabe qué? Yo ya normalicé esos activos en la cabeza de la persona jurídica, pero yo los necesito por alguna razón en cabeza de la persona natural, esos recursos sí van a estar grabados con el impuesto a los dividendos cuando se giren a la persona natural. Entonces, eso es un punto que si yo quiero hacerlo a través de la persona jurídica, debo tenerlo en cuenta de todas formas. Estos son ejemplos muy sencillos ya de cuánto paga una persona natural. Entonces, aquí estamos hablando de un patrimonio declarado en Colombia de 3.000 y va a normalizar y repatriar 5.000. El impuesto de normalización, 5.000 por el 7.5 nos da 375 millones. Y el impuesto al patrimonio, ojo, ¿por qué tengo 8.000? ¿Por qué tengo 8.000 aquí? Básicamente porque al 1 de enero, patrimonio declarado 3.000, y acuérdense que la fecha de la normalización es 1 de enero del año 2020, el que tenga activos omitidos o pasivos inexistentes al 1 de enero del 2020. Por eso estos 3.000 se suman con estos 5.000 acá. 1.000 millones de pesos. Cuando esté, puedo restarlo de la casa habitación y puedo restarme lo que les decía hace un rato, 2.500 millones de pesos, el 50% de los activos normalizados y repatriados. Me queda una base de 5.000, sobre lo cual multiplico ese 1% y pago 50 millones de pesos, que es una suma importante, pero ya normalicé y repatrié y ya tengo todo mi patrimonio sobre la mesa. Veamos este ejemplo también bastante sencillo sobre, grupo familiar. Como les decía, hay personas que tenían estructuras jurídicas en el exterior, en donde tenían establecido cómo y cuándo iban a recibir esos recursos los miembros de la familia. Y aquí vemos un ejemplo también muy sencillo. El patrimonio de la mamá declarado en Colombia son 2.000 millones de pesos, el patrimonio del papá son 1.500, el patrimonio de la hija son 800 y los activos a normalizar y repatriar son 3.000. Eh, si vemos acá en la tabla de abajo, entonces aquí está la mamá, 2.000 de patrimonio actual más 1.000 de activos normalizados, paga el impuesto de normalización, que es el 7.5 sobre estos 1.000, pero impuesto al patrimonio no le da para pagar. ¿Por qué? Porque estos 2.000 más 1.000 no activa el impuesto al patrimonio. Acordémonos que el impuesto al patrimonio se activa desde los 5 millones de pesos de patrimonio líquido. Pero ¿qué hubiese pasado si la mamá hubiese sido la única que hubiese normalizado estos 3.000? 2.000 más 3.000, 5.000, ahí sí hubiera tenido que pagar estos 75 millones de pesos más el impuesto al patrimonio. 1.500, el papá paga los 75 y la hija la paga los 75, pero todos no superan el monto del impuesto al patrimonio. En este caso que pongo aquí de ejemplo, en muchos otros casos y en los casos particulares de ustedes, contribuyentes si supera los 5.000 y hay lugar a pagar el impuesto al patrimonio. Finalmente veamos un ejemplo de la persona jurídica. Este es, hay personas que han normalizado en cabeza a las personas jurídicas. Yo voy a hacer un paréntesis. Estamos viendo ejemplos de qué pasa cuánto pago por normalizar y repatriar. Pero quiero darles un consejo y es algo que también vivimos el año pasado, algo que advertimos el año pasado, pero es muy importante que lo tengan en cuenta porque a veces a uno se le olvida y es, en el año 2015 nació la obligación, acuérdense que estamos haciendo un paréntesis sobre algo que es importante que deben hacer, y es, en el año 2015 nació la obligación de declarar activos en el exterior. Eso es una declaración, esa es una declaración que es informativa. Yo no pago impuestos en la declaración de activos en el exterior, pero que sí tiene sanciones. En la ley 2010 bajaron un poco, la ley de crecimiento bajaron un poco las sanciones de no presentar o de presentar extemporáneamente la declaración de activos en el exterior, pero sigue siendo oneroso. Entonces, ¿qué les quiero decir en este momento? Impuesto al patrimonio tiene fecha 1 de enero, normalización tiene fecha el 1 de enero, y declaración de activos en el exterior tiene fecha el 1 de enero. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo voy a normalizar activos que tenía omitidos al 1 de enero del 2020,
yo debo presentar la declaración de activos en el exterior. Entonces, ¿cuándo presento esa declaración de activos en el exterior? Se presenta en la misma fecha, en formularios diferentes, a la de renta, a la del impuesto de renta. Entonces, ¿por qué estoy mencionándolo en este momento que estoy hablando de personas jurídicas? Ahora sí vuelvo hacia el caso de personas jurídicas. Básicamente porque acuérdense que las personas jurídicas hay que ver ahorita cómo el Estado corrió las fechas para declarar el impuesto de renta, pero acuérdense que históricamente hacia estas fechas comienzan las personas jurídicas a declarar el impuesto de renta y ese mismo día a presentar la declaración de activos en el exterior, que aun cuando no lo hayan traído, aun cuando no lo hayan pagado, pero sí lo vayan a hacer en el futuro, lo tienen que hacer. Entonces, vuelvo al ejemplo. Patrimonio declarado 9.000, activos a normalizar y repatriar 6.000. Pago la suma correspondiente porque lo traje a Colombia y pago la normalización correspondiente. No pago impuesto al patrimonio, pero lo que sí quiero dejar claro es que si en el futuro yo llego a distribuir esos 6.000 millones de pesos por alguna razón, pues voy a pagar un impuesto a los dividendos de 600 millones. Una aclaración supremamente importante que yo creo que todos debemos tener en cuenta. Como yo les decía muy al principio, yo soy abogado especializado en impuestos y que me he especializado en la planeación patrimonial, en la protección del patrimonio, en la planeación fiscal y en la planeación social. Em, en ese tema especial de la protección del patrimonio y de la planeación sucesoral, era la razón por la cual algunas personas tenían sus activos en el exterior, pero los tenían no simplemente en un banco, sino los tenían bajo una estructura jurídica. Los tenían en una sociedad en Panamá, los tenían bajo una fundación de interés privado en Panamá, que cuando la normalizaron y trajeron ya no le dieron mucho más sentido a tener esa estructura ya. ¿Qué vimos nosotros el año pasado? Que las personas naturales y el grupo familiar eh, hacían uso del fideicomiso por dos razones. Una, por la posibilidad de trazar e identificar el activo. Y la identificación del activo. Y en esto vuelvo a repetirlo así como lo repetí el año pasado. Este es un tema importantísimo. Yo debo traer esos recursos a Colombia. Si dije que los iba a traer, si pagué la tarifa del 6,5, porque la DIAN lo pregunta y se lo ha preguntado a los contribuyentes en este momento. Y es muy importante saber dónde está ese activo. Poder decir a la DIAN cuando me pregunte, oiga, es que yo tengo esos activos en un fondo de inversión colectiva, los tengo en un fideicomiso. Entonces, el fideicomiso dio una buena ayuda para poder trazar e identificar esos activos, ¿cierto? Pero adicionalmente, esta me parecía muy interesante desde la planeación patrimonial, porque esto que estamos hablando es apenas, esto de la normalización es apenas un pedacito muy pequeño de la planeación patrimonial, pero esto que está aquí, el fideicomiso, ayudaba o ayudó a los clientes, que eran grupos familiares que estaban normalizando activos, para continuar con las reglas de juego que ya tenían establecidas en otra jurisdicción en donde tenían dicha estructura. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Ojo, lo que ocurre en este caso es que cuando yo establezco dejo de compartir, esta, cuando yo desmonto esa estructura que tenía en el exterior, ¿cierto? Cuando yo desmonto esa estructura que tenía en el exterior que decía, mire, cuando yo fallezca, mis hijos van a recibir estos recursos de esta y esta otra forma, ¿cierto? Cuando una parte de esos recursos va a ser para educación, otra parte va a ser para la primera vivienda, y yo lo traigo y eso se normaliza en cabeza de toda la familia, pues jurídicamente todos son dueños de esa plata y pueden hacer con ella lo que quieran. Entonces se volvió el fideicomiso una herramienta bien interesante para volver a traer esas reglas que ya yo tenía en el exterior y poder diseñar que los recursos se van a usar una vez fallezca el papá y la mamá y debe ser usado para estos fines. Y ahí lo que hacemos usualmente es que todos los miembros de la familia firman las reglas de ese fideicomiso, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante y se vuelve una estrategia bastante interesante para este momento. Y no se olviden de esto que acabo de decir de la trazabilidad e identificación del activo. Yo
yo tengo que tener la capacidad de poderle mostrar a la DIAN dónde tengo esa plata. Finalmente, y ya con esto cierro, si hay preguntas las resolvemos, si no, como les decía, este es un seminario bastante al grano, bastante concreto. Les quiero hablar sobre el tema penal. La verdad, el tema penal se suavizó en la ley de crecimiento. ¿Y cómo se suavizó? Básicamente por lo siguiente. En la ley de financiamiento, si yo incurría en el delito penal y a partir de cierto monto, ya ese no era excarcelable. Es decir, si yo iba y le pagaba a la DIAN y demás, no era excarcelable. Entonces era realmente complejo la situación que había con el anterior delito. Este se volvió a suavizar, la verdad, y dijo, sí es excarcelable siempre y cuando se pague la sanción y los impuestos correspondientes. Ahora, el tema de los impuestos correspondientes, esto tenemos que tenerlo en cuenta, pues que es una suma bastante alta, y esto, ojo, estamos hablando de impuestos, aquí no hay ni siquiera la parte cambiaria. La norma dice que básicamente se debe pagar el 39%, se debe pagar la tarifa máxima que es del 39% y además una sanción por inexactitud del 200%, que esto haría que en cualquier caso, por ejemplo, en este ejemplo súper sencillo de 5.000 millones de pesos, el 39% de los 5.000 más la sanción del 200%, pues que termine perdiendo el activo. Entonces, o gran parte del activo, o casi que todo el activo. Con esto quiero decirles que esta es una oportunidad para volverlo a hacer. ¿Por qué estamos teniendo esta conversación otra vez y en este momento? Por lo que les decía, el dólar es una situación importante y las posibilidades de inversión es una posibilidad. Con lo cual fue la invitación. Probablemente hacia más momentos del año vayamos a tener de pronto un poco más de eventos de normalización, ya no por aprovechar la oportunidad, sino porque de pronto lo de Panamá finalmente sí se va a dar. Hay una pregunta, se está haciendo tenemos una sola pregunta que vamos a desarrollar en este momento. El seminario estaba de 8 a 8:45, así que estamos perfectos de tiempo. La pregunta es, buenos días, ¿los rendimientos que generen los recursos repatriados puedo volverlos a enviar al exterior en la medida que se van generando? La respuesta es sí, sí, yo puedo. Entonces, les pongo un ejemplo. Supongamos que ustedes traen 6.000 millones de pesos, ¿de acuerdo? Y los invierten en un fideicomiso porque quieren las reglas de juego, porque estos son recursos que van a tener para son los recursos que tengo que mostrarle a la DIAN que efectivamente yo traje, ¿cierto? Pero yo traje 6.000, ojo. Lo que se genere por esos 6.000 en 6 meses, en un año, de pronto aproveché una super oportunidad ahorita y eso se me convirtió en muchos más recursos. Esos recursos yo los puedo volver a sacar. Yo puedo decirle al fideicomiso, inviértame afuera, o si yo lo hice y yo lo tengo simplemente en un FIC, puedo sacar parte de eso. Lo que tengo que tener son los 6.000 y lo que tiene que tener la trazabilidad son los 6.000. Entonces, si genero 500 millones de pesos en un periodo de aquí a el tiempo que sea, yo los puedo sacar y llevarlos. Hay otra pregunta y es, ¿qué países efectivamente están intercambiando información con Colombia? Al inicio de la charla, yo les decía que básicamente existen dos intercambios de información automática. Uno es CRS y otro es FATCA. ¿Y qué pasa? Hablemos primero de CRS. CRS es el resto del mundo. Es decir, no es Estados Unidos, sino el resto del mundo. Bajo CRS están, la verdad se me olvida el número de países en este momento, pero hay una cantidad importantísima de recursos, de países, perdón, que intercambian información automáticamente. ¿Y qué dice CRS? CRS dice, oiga, usted tiene que reportar el beneficiario final. Y el beneficiario final es
la persona que sea. Es decir, es no la persona jurídica, sino la persona natural que está detrás de toda esa estructura. Entonces, es importante saber que en los países de CRS me van a reportar hasta el final. Luego está FATCA. FATCA, particularmente, ¿qué pasa con FATCA? FATCA es Estados Unidos y FATCA se creó con el ánimo de obtener la información de los responsables de impuestos eh, americanos, pero FATCA tiene una diferencia con CRS. Hay que decir que FATCA fue primero, pero FATCA tiene una diferencia importante con CRS y es que no busca al beneficiario final. Entonces, por ejemplo, les pongo un caso. Si yo tengo una cuenta en Estados Unidos como persona natural, estoy como Lucas Solano, esa información va a llegar a Colombia. Si yo estoy en Estados Unidos a través de una persona jurídica, esa información ya no llega a Colombia. Esa es la diferencia. ¿Qué pasa en este momento? Digamos que cuando Trump fue presidente, cuando estaba la contienda, pues estaba Hillary y demás, la apuesta de Hillary era eventualmente pasarse a CRS, es decir, dejar de ser FATCA para pasar a ser CRS. Pues habría que ver si eso lo iba a lograr o no, pero es importante tener en cuenta que estaba dentro de la mente de ellos, oiga, intercambiar información del beneficiario final. Hay que ver cuál es la estrategia, hay que ver si Estados Unidos quiere traer muchos recursos y después si comienza a soltar, primero quiere coger más recursos, quién sabe cuál sea la estrategia, pero en este momento Estados Unidos intercambia información de esa forma, es media, y teníamos a Panamá, yo creo, teníamos a Panamá. ¿Qué pasaba con Panamá? Panamá no daba información ni hacer ese, nada, no daba información, pero tuvimos esa noticia que les dije muy al principio, que en principio Panamá va a intercambiar información en septiembre, con lo cual eso puede ser un tema pues, que muchos clientes van a considerarlo. Hay muchos clientes que tienen la estructura montada en Panamá, pero la tienen declarada. Hay otros que de pronto hay que ver cómo avanza ese tema de ese intercambio de información con Panamá. Hay una tercera pregunta. Si se traen recursos que están a nombre de una estructura y se traen a un fideicomiso, ¿cómo se declara esa estructura? Entonces, esa es una buena pregunta y les quiero contar. Mire, en principio se entendía que quien podía normalizar era la persona natural, como les conté, el grupo familiar o la persona jurídica en Colombia. Sin embargo, la DIAN sacó un concepto, que puedo enviárselo si quieren, que daba la posibilidad de que la estructura del exterior fuese quien se normalizaba. Ojo, entonces yo tengo una sociedad en Panamá y la sociedad de Panamá es la que se normaliza en Colombia. Entonces, claro, eso comienza a generar una serie de obligaciones formales. Algunas de esas obligaciones formales las podrá cumplir el fideicomiso, pero primero, por ejemplo, esa sociedad panameña deberá sacar un RUT en Colombia para poder por lo menos presentar la misma declaración de normalización. Es un poco más complejo, la verdad, pero es una posibilidad y la verdad hay un concepto de la DIAN que dice se puede hacer y podemos hacerlo. Con esto, no veo más preguntas ahorita, pero con esto quiero invitarlos a que pensemos en la normalización, pero que pensemos un poco más allá hacia la planeación patrimonial, hacia el wealth planning, en donde veamos las posibilidades de estructurar las familias, de revisar las estructuras que ustedes tienen. Ustedes pueden hacerlo conmigo y con su banquero, nos podemos sentar, podemos tener nuevas conversaciones sobre esto. Este es el inicio, pero podemos revisar lo que ustedes ya tienen. Entonces, con esto quiero cerrar el seminario. Muchas gracias a todos los asistentes que estuvieron pendientes de esta invitación. Y quiero invitarlos a que se sienten con nosotros una vez y tengamos más conversaciones sobre estos temas. Muchas gracias. Eh, Finalmente, quiero recordarles sobre la encuesta que les va a llegar y espero estarlos viendo ya sea virtualmente, por teléfono o presencialmente cuando todo este tema pase. Muchas gracias.